Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en el mundo de la atención médica de los neandertales. Suena interesante. ¿Listos para desafiar algunas ideas preconcebidas? Por supuesto. Siempre me ha fascinado la capacidad de los neandertales para sobrevivir en entornos tan duros. Exacto, la imagen típica del neandertal es la de un ser tosco y primitivo. Pero vamos a ir más allá de esa imagen, a explorar su lado más humano, su capacidad de cuidar a los demás. Me parece un enfoque muy interesante. Nos basaremos en investigaciones académicas y hallazgos arqueológicos. Usaremos extractos de Calculated or Caring, Neanderthal Healthcare in Social Context. Sí, conozco ese estudio. Es una lectura fascinante. Totalmente. Empecemos por romper con el estereotipo del neandertal bruto e insensible. Es cierto, esa imagen ha dominado la percepción popular durante mucho tiempo. Y ha llevado a una interpretación sesgada de su comportamiento, especialmente en lo que respecta a la atención médica. Claro, si partimos de la idea de que eran poco inteligentes, cualquier indicio de atención médica compleja se descarta automáticamente. Exacto, es como si les negáramos la posibilidad de compasión, de empatía. Totalmente. Pero la evidencia nos muestra una realidad muy diferente. Los neandertales no solo cuidaban a sus enfermos y heridos, sino que lo hacían con un nivel de conocimiento y dedicación sorprendente. ¿Podrías darnos algún ejemplo concreto? Claro. El estudio menciona el caso de Shanidar I, un neandertal que vivió hace miles de años en Irak. Ajá. Este individuo sufrió múltiples lesiones a lo largo de su vida. Y no hablamos de simples rasguños. Imagínense un golpe brutal en la cara que le dejó ciego de un ojo o con una visión muy limitada. Vaya. Un brazo derecho fracturado que soldó mal, dejándole sin la parte inferior del brazo y la mano, posiblemente con parálisis. Madre mía. Además, tenía deformidades en la pierna y el pie que lo obligaban a cojear constantemente. Y también tenía problemas de audición. Es casi inimaginable vivir con una sola de esas lesiones. Y él tenía que lidiar con todas ellas en un entorno hostil. Lo más sorprendente es que no solo sobrevivió, sino que vivió hasta una edad avanzada para la época. Increíble. Se estima que murió entre los 35 y los 50 años. Es realmente asombroso. Es evidente que alguien con tantas limitaciones no podría haber sobrevivido solo. Debió de recibir cuidados constantes por parte de su grupo. Exacto. Pensemos en la dedicación que eso implicaba. No solo proporcionarle alimento y ayudarle a moverse, sino también protegerle de los peligros del frío, de los animales salvajes. Es un testimonio conmovedor de la solidaridad que existía en las comunidades neandertales. Y Shanidar I no es un caso aislado. El estudio también menciona otros neandertales con lesiones curadas, como la Ferrazzi I y Shanidar III. Sí, recuerda esos casos. Esto demuestra que la atención médica no era un hecho excepcional, sino una práctica habitual entre ellos. Esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Qué motivaba esos cuidados? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Era un simple cálculo pragmático? ¿Cuidaban solo a aquellos que podían aportar algo al grupo? Algunos investigadores sostienen que los neandertales solo cuidaban de aquellos que podían contribuir a la supervivencia del grupo. Ya veo, una especie de cuidado calculado. Exacto. Interesante. Pero veamos si esa teoría se sostiene frente a la evidencia. De acuerdo. Volvamos al caso de Shanidar I. Con todas esas lesiones, es difícil imaginar que pudiera contribuir de manera útil al grupo, al menos no en las tareas tradicionales como la caza o la recolección. Es cierto. Y sin embargo, fue cuidado durante años. ¿Qué nos dice eso sobre la teoría del cuidado calculado? Bueno, pues que quizás no era tan calculado como pensamos, o que el concepto de utilidad para los neandertales era mucho más amplio de lo que imaginamos. Tiene sentido. Quizás valoraban otro tipo de contribuciones, como la sabiduría de los mayores o su papel en la cohesión social del grupo. Es una posibilidad fascinante. Hay otros ejemplos que desafían la teoría del cuidado calculado. Por supuesto. El estudio menciona el caso de la Chapeyo Sensuna, otro neandertal que probablemente necesitó cuidados intensivos en sus últimos meses de vida. Este individuo padecía de artritis severa y tenía varios dientes perdidos. Eso sí que debía ser duro. Le habría dificultado enormemente la alimentación. Es decir, era un individuo totalmente dependiente del grupo para sobrevivir. Totalmente. Si el cuidado se basaba únicamente en la utilidad, esos individuos habrían sido abandonados a su suerte. Y sin embargo, la evidencia nos dice que no fue así. Fueron cuidados hasta el final. Es realmente conmovedor. Parece que hay una dimensión social y emocional en juego que va más allá del simple pragmatismo. Totalmente. Y para entender esa dimensión, tenemos que analizar la atención médica neandertal en el contexto de su vida social y su entorno. De acuerdo. Pongamos esos cuidados en perspectiva. ¿Qué sabemos de la estructura social de los neandertales? Vivían en grandes grupos. Eran nómadas. Pues resultó que los neandertales vivían en grupos relativamente pequeños y muy unidos, lo que fomentaba fuertes lazos sociales y un mayor sentido de responsabilidad mutua.
Eran nómadas, sí, pero se movían en un territorio relativamente pequeño. Interesante. Seguían las migraciones de los animales que cazaban. Tiene sentido. En grupos pequeños, la supervivencia depende de la colaboración y el apoyo mutuo. Exacto. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Resulta que los neandertales compartían muchas similitudes con las sociedades modernas de cazadores-recolectores. ¿En serio? ¿Qué tipo de similitudes? Piensa en las prácticas de cuidado. En las sociedades de cazadores-recolectores modernas, el cuidado de los enfermos, el reparto de alimentos, la atención a los niños vulnerables. Son aspectos inseparables de la vida social. Y todo ello se basa en la confianza y la reciprocidad. Exactamente. Y esa misma dinámica de confianza y reciprocidad se observa en los neandertales. Pues ya veo. Compartir alimentos, cuidar de los niños, cazar de forma cooperativa, brindar atención médica. Todos esos aspectos estaban interconectados. Eran aspectos inseparables de su vida, construidos sobre una base de confianza y solidaridad. Exactamente. Es fascinante pensar que estas características que consideremos tan humanas tienen raíces tan profundas en nuestra historia evolutiva. Totalmente. Para comprender la importancia del cuidado en la vida de los neandertales, tenemos que considerar su entorno y sus estrategias de supervivencia. ¿De acuerdo? ¿Cómo influía el entorno en sus prácticas de cuidado? Los neandertales vivían en ecosistemas a menudo áridos, Ajá. con una alta demanda energética debido a su físico robusto. Eso les obligaba a cazar presas grandes de forma colaborativa, Eso sí que debía ser peligroso. lo que implicaba un alto riesgo de lesiones. Cazar animales grandes como mamuts o rinocerontes lanudos, sin armas de largo alcance. Debía ser extremadamente peligroso. Sin duda. Los cazadores se exponían a graves lesiones, incluso a la muerte. En ese contexto, la confianza en que el grupo cuidaría de ellos en caso de accidente era fundamental. Totalmente, sin esa confianza es difícil imaginar que estuvieran dispuestos a asumir esos riesgos. Exacto. La supervivencia individual dependía de la cohesión del grupo. Y la estructura de los grupos neandertales, generalmente pequeños y compuestos por individuos estrechamente emparentados, intensificaba aún más los lazos sociales y emocionales. Entiendo. La supervivencia se convertía en un asunto familiar, por así decirlo. Exactamente. Y esa intensa conexión social se reflejaba en todos los aspectos de su vida, desde el cuidado de los niños Ajá. hasta el tratamiento de los muertos. ¿Te refieres a sus prácticas funerarias? ¿Qué sabemos sobre ellas? Pues el estudio menciona que los neandertales no solo cuidaban de sus hijos con esmero, sino que también enterraban a sus muertos con rituales complejos, lo que indica una profunda preocupación por el bienestar de los demás, incluso después de la muerte. Fascinante. En algunos casos, incluso se han encontrado evidencias de ofrendas funerarias, como flores o herramientas. Es realmente fascinante. Es como si estuviéramos descubriendo una faceta totalmente nueva de los neandertales. Mucho más humana, mucho más compleja de lo que imaginábamos. Y lo mejor es que aún queda mucho por descubrir. Pero de eso hablaremos en la siguiente parte de nuestra inmersión. Retomemos nuestra inmersión donde la dejamos. Hablábamos de las prácticas funerarias de los neandertales. Sí, de cómo enterraban a sus muertos con rituales complejos y ofrendas. Es fascinante, ¿verdad? Totalmente. Parece que cuidaban mucho a sus muertos. Es una señal de complejidad emocional. No solo eso, sino que también tenían muchos conocimientos. ¿Conocimientos? ¿A qué te refieres? La atención médica de los neandertales no se basaba solo en la intuición o el instinto. Tenían un conocimiento práctico de cómo tratar las enfermedades y las lesiones. Interesante. ¿Algún ejemplo? Claro. Imagínate esto. Usaban palillos para limpiar sus dientes. Palillos. Sí, para aliviar la inflamación de las encías. Increíble. Higiene dental prehistórica. Exacto. Y también se han encontrado restos de plantas medicinales en sus dientes. Plantas medicinales. Entonces tenían una especie de farmacopea natural. Exactamente. Y aún hay más. ¿Sabías que utilizaban el ocre como antiséptico para las heridas? El ocre. He oído hablar de eso. Se ha encontrado en muchos yacimientos neandertales. Sí, pero no siempre se ha podido determinar su uso. En algunos casos, la evidencia apunta a un uso medicinal. Ya veo. El ocre tiene propiedades antibacterianas. ¿No lo sabrían en términos científicos? Claro. Pero habrían observado sus efectos beneficiosos. Exacto. Observación y experiencia. Eso les permitía desarrollar este tipo de conocimientos. Y esto nos lleva a otro punto importante. La cooperación. La cooperación en la atención médica. Sí. Tratar una lesión grave o una enfermedad requería la participación de varias personas. Claro. Pensemos en inmovilizar una fractura, transportar a un enfermo. No era algo que se pudiera hacer en solitario. Era un esfuerzo colectivo que ponía a prueba la cohesión del grupo y al mismo tiempo reforzaba los lazos de solidaridad. Cuidar de los demás era una inversión en la supervivencia del grupo. Si un miembro enfermaba o se lesionaba, todos se veían afectados.
Era fundamental cooperar para que esa persona se recuperara. Exacto. Y esa inversión no se limitaba a los aspectos prácticos, también había una dimensión emocional. Aliviar el dolor, brindar consuelo, acompañar a un enfermo. Gestos de compasión, tan humanos como la propia medicina. Y nos demuestran que la empatía no es un invento moderno, está en nuestro ADN. Es como si al cuidar de los demás, los neandertales estuvieran afirmando su propia humanidad. Exacto. Y esa nueva visión nos invita a replantearnos la historia de la humanidad. ¿Cómo encaja la atención médica neandertal en la narrativa general de la evolución humana? Pues nos muestra que la capacidad de cuidar a los demás, de cooperar, no es exclusiva del Homo sapiens. Es una característica que compartimos con otras ramas del árbol evolutivo. Exactamente. Y esa capacidad, esa predisposición a la compasión ha sido clave para nuestra supervivencia como especie. Sin ayuda mutua, nuestros ancestros no habrían podido superar los desafíos. Y esto nos lleva a una reflexión final. Si los neandertales, a quienes considerábamos menos evolucionados, eran capaces de cuidar de los demás con tanta dedicación, ¿qué nos dice eso de nosotros mismos? ¿Hemos avanzado realmente tanto en nuestra capacidad de compasión? Es una pregunta que nos deja con mucho que pensar y que nos recuerda que la historia de la humanidad es mucho más compleja de lo que imaginamos. Los neandertales no eran los brutos insensibles que solemos imaginar. Eran seres compasivos y solidarios, capaces de cuidar de los demás con un nivel de conocimiento y dedicación sorprendente. Y esa compasión, esa solidaridad, no era una debilidad, sino una fortaleza. Era la clave de su supervivencia. Y sigue siendo la clave de nuestra supervivencia hoy en día. Es una lección que no debemos olvidar. Gracias a estudios como este, podemos mirar al pasado con nuevos ojos y descubrir en nuestros ancestros una humanidad que creíamos perdida. Y quién sabe qué otras sorpresas nos deparará el estudio de los neandertales en el futuro. Esa es la magia de la ciencia, ¿verdad? Nunca deja de sorprendernos. Y nosotros seguiremos aquí para contártelo. ¿Te parece si hacemos una pausa y retomamos la inversión en unos minutos? Decías antes de la pausa que los neandertales no eran brutos insensibles. Y es cierto, nuestra percepción de ellos está cambiando. ¿Pero crees que esa nueva visión ha llegado al público general? Es una buena pregunta. La ciencia ha avanzado mucho en desmontar esa imagen del neandertal primitivo, pero sigue estando muy arraigada en la cultura popular. Sí, es cierto. En películas, libros, incluso museos, se sigue representando a neandertal como tosco y brutal, incapaz de pensar o sentir como nosotros. Es como si nos resistiéramos a aceptar que nuestros primos evolutivos pudieran ser tan sofisticados. Quizá nos asusta pensar que la línea que separa al humano de lo animal sea tan difusa. Puede ser, pero la evidencia es contundente. Los neandertales no solo cuidaban de sus enfermos, sino que enterraban a sus muertos con rituales complejos, fabricaban herramientas sofisticadas, dominaban el fuego. Incluso hay indicios de que podrían haber desarrollado formas de arte y lenguaje. Exacto. Eran mucho más complejos de lo que imaginábamos. Y la atención médica que brindaban es solo una prueba más de esa complejidad. Claro, cuidar a un enfermo requiere no solo compasión, sino también conocimientos, organización y una gran capacidad de cooperación. Cualquiera que haya cuidado de un familiar enfermo sabe el esfuerzo que implica. Totalmente. Y si lo piensas bien, esas habilidades eran esenciales para la supervivencia en un entorno hostil. No era solo un acto de bondad, sino una estrategia inteligente para asegurar la continuidad del grupo. Cierto. Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Cómo aprendían a cuidar de los demás? ¿Tenían algún tipo de formación médica estructurada? Es difícil saberlo con certeza. Lo más probable es que el conocimiento médico se transmitiera de generación en generación. A través de la observación y la práctica. Exacto. Los más jóvenes aprenderían de los mayores, imitando sus técnicas. Un poco como los aprendices en los antiguos gremios de artesanos. Un sistema de aprendizaje que se ha utilizado durante milenios. Un maestro que transmite sus conocimientos a un aprendiz. Y a su vez, los transmitirá a la siguiente generación. Un ciclo continuo, basado en la experiencia. Y gracias a ese sistema desarrollaron un conocimiento médico notable. Que les permitió afrontar las enfermedades y lesiones. No olvidemos que vivían en un mundo sin hospitales, sin médicos, sin medicamentos. Tenían que valerse de su ingenio, de sus conocimientos, de su capacidad de observación. Para curar las heridas, aliviar el dolor y cuidar de los suyos. Y lo hacían con una dedicación asombrosa. Los casos que hemos visto, como el de Shonidar 1 o la Chapey 6-1, nos muestran hasta qué punto estaban dispuestos a cuidar de los más débiles. Incluso cuando eso suponía un gran esfuerzo para el grupo. En el fondo, es una historia de compasión, de solidaridad, de humanidad. Una historia que nos recuerda que estas cualidades no son exclusivas de nuestra especie. Forman parte de nuestra herencia evolutiva común. Los neandertales eran diferentes a nosotros, sí, pero no tanto como pensamos. Y al estudiarlos, no solo aprendemos sobre ellos, sino también sobre nosotros mismos. Es una lección que deberíamos tener siempre presente.
En un mundo cada vez más individualista, es importante recordar que nuestra supervivencia depende de nuestra capacidad de cooperar, de cuidar de los demás, de construir una sociedad basada en la solidaridad y la empatía. Y quizás, al mirar al pasado, a nuestros ancestros neandertales, podamos encontrar la inspiración para construir un futuro más humano. Así es. Gracias por guiarnos en esta fascinante inmersión en el mundo de los neandertales. Ha sido un placer. Y hasta la próxima inmersión, sigan explorando, sigan cuestionando, sigan aprendiendo. El mundo está lleno de maravillas por descubrir.